Ya. Buenas tardes, chicos. Eh, Bienvenido a la clase de matemáticas, donde vamos a continuar con los ejercicios tipo PAES de ayer. Ahora volvimos de nuevo a la normalidad. Ya recuperamos las clases matemáticas que perdimos. Y la próxima semana es total normalidad. Martes y viernes en esta misma hora, de 5:30 a 6:50. Ya. Para eh, Para reforzar la clase pasada, vamos a sacar a alguien al azar o alguien quiere participar. Que participe en este ejercicio. Si no, el profesor va a sacar a alguien. Ripeti. Ya. Ya, Ya. Amaro. Lea el enunciado. Dice, en un curso de 50 estudiantes se escogen al azar 5 de ellos, cuyas estaturas en centímetros son 150 centímetros, 155, 160, 160 y 165. ¿Cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones se pueden deducir de esta información? Ya, lea los puntos. El 1, 2 y 3. 1. El promedio de las estaturas de los 50 estudiantes es 158. 2. La mitad de los estudiantes del curso mide más de 160 centímetros. 3. La estatura de exactamente el 10% de los estudiantes del curso se ubica en el intervalo 150 a 165. Ya. Ya, Amaro. ¿Cómo podemos proseguir a hacer este ejercicio? Primero que nada, a todo el curso. ¿Cuál es la población en este ejercicio? ¿Serían los 50 estudiantes? Muy bien. ¿Cierto? ¿Y la muestra cuál sería? Las estaturas de las 5 personas que sacaron. Exacto. Muy bien, repetí. Y también Anaís, que también respondió los 50. Ya recuerden eso, ya la población, muestra y las variables. Estas estaturas, ¿qué variables son? ¿Cuantitativas o no? Ah, no, no, no. Ay, se me olvidó el otro. Está bien, Ah, pero falta ahí algo. Son morí. variables cuantitativas, discretas o continuas. Creo que era continuo, ¿no? Continuas. 50 de 5, sí, está bien. No, pues. 5 de 50, Anaís. Es una muestra de 5 personas de una población de 50 estudiantes. Ya, Maro. Eh, Ya. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál de las siguientes afirmaciones se puede o pueden deducir esta información? ¿Cuál de estas tres afirmaciones eh, es verídica o podemos confirmarlo con la información que tenemos acá, con estas 5 muestras? ¿Cómo podemos comprobar que el primer punto es cierto o falso, o si no aporta información? No sé si sería sumar las estaturas y dividirlo por la cantidad de las personas que sacaron. Bueno, Eh, sí, pero falta algo ahí, como falta algo ahí. ¿Alguien más se le ocurre? La moda, o sea, ¿cuáles más se repiten? ¿Alguien más? ¿Da más, da menos?
¿Porcentaje de qué, Anaís? Cantidad de alumnos en cada cosa, o sea, en cada altura. Ya, miren, están bien con sacar el promedio, ¿cierto? Pero nosotros tenemos esta muestra pequeña de 5 personas, no podemos generalizar al tiro, porque además es una muestra eh, aleatoria. No podemos decir, ah, ya, eh, porque justo nos pudimos haber sacado este conjunto, pero imagínense, en un curso todos hemos tenido un compañero que mide 1,80 m o una compañera que mide 1,90 m, ¿cierto? Entonces, ¿cómo Sí. podemos... ¿Qué cosa? Solo respondí que sí porque nadie estaba respondiendo. Fui yo, profe. Ah, ya. Entonces, ¿qué podemos hacer acá para poder calcular el promedio? ¿No, a nadie se le ocurre? De este... Ahí está. Del promedio de estudiantes, ¿cierto? Nosotros vamos a sumar ya todas las estaturas que nosotros tenemos. Más 160, más 160, más 165, ¿cierto? Pero lo que también podemos realizar, lo que tenemos que hacer realmente es, podemos deducir y agregarlo a la muestra los 45 estudiantes que nos está faltando, ¿ya? ¿Y por qué estatura lo podemos hacer? Porque nos está faltando información. ¿A alguien se le ocurre? Por la que más se repite, 160, sí, pero ahí estamos diciendo que ya todos los alumnos miden 160. En sus cursos, ¿cuál es el promedio aproximadamente de estatura en su curso? Por ejemplo, en mi curso éramos todos bajitos, yo creo que el promedio debía haber sido unos 60 o unos 70, porque nos falta los pocos compañeros que son altos y suben el promedio. Yo digo ya, dejemos que los 45 alumnos restantes midan 1,75. Entonces, ¿por cuánto los vamos a dividir? ¿Por 50? Por 50 estudiantes, por el total. Entonces, ¿cuánto nos estaría dando? Oye, acá hay que hacer una suma gigante, ¿cierto? Hagamos la multiplicación primero. 45 por 175. 5 por 4, 20, 22. 30, 7 por 4, 28 más 3, 31. Y acá daría 45. Entonces, ¿cuánto nos da acá? 7, 8, 7. 4.825. Ahora sumémosle esto. Esto nos daría... ¿Cuánto nos daría eso? 320, ¿cierto? Alguien que también lo esté haciendo también más. Corrobóremelo, por favor. Acá esto nos estaría dando
305 y 165. Sumemos. 5. 2, 4, 6, 11. A ver, 2, 4, 5 más 6, 11. Esto nos da 6, 7, 8 más 8, 16. Y 8. 8.615 partido en 50. ¿Cuánto sería? $172,3. 172,3. Entonces, la primera nos está dando el promedio de la estatura de los 50 estudiantes es de 158 centímetros. No, No. ¿Por qué? Porque está solamente contando los 5 compañeros que salió de la muestra. No nos están realizando de forma general. ¿Ya? Y por eso nosotros acá en el promedio, nosotros sí sacamos un promedio como de un promedio normal de estaturas que hay en un curso, ¿cierto? Y nosotros dijimos ya que los 45 alumnos tengan esta misma estatura. Entonces, ya como promedio, 1 metro 58 es muy chico, es un promedio muy pequeño para un grupo de 50 estudiantes, ¿ya? Por eso ya la primera no es. Entonces se nos va toda las que tiene el 1. Ahora se nos va casi toda. Ya. Vamos con la 2. La mitad de los estudiantes del curso mide más de 160. ¿Esta información me aporta? ¿O leemos la tercera para ver si nos aporta? A ver, Andrés dice que sí. ¿Por qué nos aporta Andrés? Ya, porque la mayoría mide más de 160. Sí, en la muestra, pero la pequeña muestra que nos sacaron, eh, la pequeña muestra que es que, Andrés, el punto 1 lo vimos y salió que es falsa, ¿ya? Salió que a la final no nos aporta a la afirmación, ¿ya? La segunda estamos viendo de que también esta afirmación no puede ser verídica porque la pequeña muestra que tenemos de 5 personas da un rango, nos da un rango representativo. Entonces, afirmar que más de la mitad del curso mide más de 160 no está bien. Ya, esta es como de pura lógica en realidad, este ejercicio. Pasemos al tercer punto. La estatura de exactamente el 10% de los estudiantes del curso se ubica en el intervalo de 150 a 165. sí, Ya, Francisca, ¿por qué? porque el 10% de 50 son 5 y ahí justo nos da el ejemplo de las 5 personas y las 5 personas se miden entre ese intervalo. ¿Ya? ¿Alguien más piensa distinto? ¡Qué máquina!
Exacto. Amaro habló. Amaro dice falso, faltan datos de estatura. Em, Francisca, encuentro bien tu razonamiento, pero em, encuentro de que el intervalo de 150 a 165 es un intervalo muy grande. Porque entonces, ¿cómo nos quedaríamos el resto de intervalos? ¿Se entiende? No se ¿Cómo? puede deducir exactamente que el 10% de los estudiantes. Porque piensa de que puede haber mucha más gente que esté en este intervalo. ¿Se entiende? Porque puede que hayan 5 o 6 personas más, los cuales estén en este mismo intervalo, entonces ya no serían el 10% exactamente, ¿cierto? ¿Se entiende? Ahí aumentaría. Sí, 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 sí. Ujú. Pero estuvo bien, así como de poder analizar. Pero ya al ver que la segunda no nos daba, obviamente se nos iba a ser la E, pero la tercera, como dice Amaro, que faltan mucho más datos de más personas, los cuales sepamos cuál es su altura, porque dice exactamente el 10% de los estudiantes. No nos dice como, más del 10% o menos del 10% están en este intervalo. ¿Se comprende cómo podemos descartar que la tercera también está mala? ¿No es una afirmación que se puede deducir? Entonces acá la respuesta era la E. ¿Ya? Ya. Ya, Francisca, aprovechando que está participando, ¿me ayuda con esta, por favor? Lean el enunciado. En la tabla adjunta se muestran las edades de un grupo de personas agrupadas en intervalos. Se puede determinar el valor de R de la tabla si sabe que la mediana está en el intervalo de 40 a 50. R es la frecuencia del intervalo modal. Ya. Acá, ¿qué se le ocurre que podemos hacer? Profe, ¿Alguna sabe idea? que yo no entiendo esta pregunta. Le complica cómo está, como que no Sí, entendió de la pregunta en sí, ¿a como en qué se general. refiere? Como que es la que pregunta. Ya, ustedes todos conocen como la uno por sí sola, la 2 por sí sola, ambas juntas o ambas separadas. ¿A qué se Ujú. refiere como este tipo de ejercicio, no? Sí, pues Cuando, pregunta que si es como el punto uno solo o el punto dos solo, o juntos o separados. sí, Así. es como estas dos afirmaciones que salen, eh, hay que ver si es que nos aporta información, porque a veces una no puede aportar, o a veces una puede aportar información, pero requiriendo de la otra, del otro punto, ¿cierto? Ujú. Como a veces pueden funcionar por sí solas. Yo, teniendo el primer punto como información, yo sí puedo lograr realizar este ejercicio. También la segunda, si yo tengo esta sola información, también puedo lograr resolver el ejercicio. Esperen, que me están hablando. Mm, Ya, Ya, Francisca, Hay que ¿cómo se... resolverlo, ¿no? Para sacar la R. Ya. Eh, sí, ¿cómo podemos calcular la R?
O, por ejemplo, acá, la mediana está en el intervalo 40-50. Acá nos dice la 2. R es la frecuencia del intervalo modal. ¿Se puede Profe, no. calcular la R? Yo O creo sea, que lo sí. pregunto en general, Francisca. Ay, Nine. Acá está Oscar, que está entrando. No, a nadie más se le ocurre cómo realizar este ejercicio. Acá nos están pidiendo determinar el valor de R de la tabla si es que la mediana está en el intervalo. ¿Alguien se acuerda de cómo calcular la mediana? ¿Alguien se acuerda que era la mediana? Falta acá Cristian con su definición de la mediana. Era el número del medio. Sí, ¿se ordena eso de mayor a menor o de mayor a menor o menor a mayor y el número que queda al medio? exacto. Ahí entró la profe Tania. Hola, la voy a hacer como anfitrión. Ahí al profe Seba. Ya, entonces, podemos calcular R si es que conocemos cuál es la mediana, si es que conocemos que la mediana está en este intervalo. ¿Nos aporta? No, sí. Ya, voy a soplarle. Realmente no. ¿Por qué? Porque necesitamos conocer, ya, nosotros sabemos que tenemos que ordenar estos datos, ¿cierto? Entonces, poniendo todos estos datos, no sé, pues, ya 5 veces de acá el... Ay, no me quiere rayar. Ay, no me quiere rayar el lápiz. Ahí se me había descargado. Ya. Voy a tener que rayar con el mouse porque se me descargó el lápiz. Ya, si tenemos que el punto 1, la mediana está en el intervalo 40-50 para poder calcular la R. No es preciso, ¿cierto? No necesitamos, porque puede ser distintos valores para que para que la R sea, para poder encontrar la R. Porque ya, ponemos 5 veces acá el valor de día 20. Acá ponemos 7 veces el valor de 20 a 30. Y así sucesivamente, ¿cierto? Ponemos todos los valores acá. Sabemos que la R está como por acá al medio. Entonces, para conocer la mediana necesitamos un valor exacto. No nos da, de hecho no es un valor exacto. Puede ser desde un valor hacia arriba. No nos entrega una información la cual nosotros podamos calcular cuál es la R a través de la mediana. Ya, y la segunda,
R es la frecuencia del intervalo modal. ¿Alguien se acuerda qué era el intervalo modal? Mediana. Ordenar de mayor a menor, tirar local medio, moda, datos o datos con mayor frecuencia absoluta. Sí. Está bien. Si R es la frecuencia del intervalo modal. O sea, nos estamos refiriendo a que si R es la moda, a eso es lo que se refiere el intervalo modal. Si R es la moda, ¿no entrega información para poder determinar la R? Nosotros sabíamos que ya la 1 no nos entrega información, así que cada una por sí sola no se pone, ambas juntas tampoco, y una por sí sola se va. ¿Ya? Entonces nos quedan dos opciones, la B y la E. ¿Puedo determinar la R si sé que es la moda? Si es que es el intervalo modal. No se puede, porque si fueran dos frecuencias, se podría o no. No es como si fueran dos frecuencias. No existen dos frecuencias. Eso estaba hablando de física, estaba hablando de que si se repite. Absoluto y acumulada. Ah, sí. Si es que conociéramos esta información del absoluto y acumulada, podríamos calcular R. Entonces, con la 2 no podríamos saber si es que es la moda. Si R fuera la moda, tampoco podríamos poder definir cuánto es R, porque R tendría que ser mayor que 15, porque acá al minuto la moda está haciendo 15, ¿cierto? Entonces R tiene que ser mayor que 15. Tiene que ser mayor que 15. Entonces tampoco nos entrega información la cual nosotros podamos determinar con estas dos afirmaciones cuánto equivale R. Entonces se requiere información adicional. Y como dijo acá María, ¿con qué información nosotros podríamos determinar R? Ella dijo podríamos determinarlo con la frecuencia acumulada, ¿cierto? Porque si nosotros tuviéramos la frecuencia acumulada, podríamos calcular cuánto vale R, ¿cierto? Entonces acá se requiere información adicional. Ya, y vamos al último ejercicio. ¿Qué podría leer? ¿Alguien tiene? Valentina va encendiendo sus cámaras, Oscar también, Andrés también. Martina sé que tiene el micrófono malo. Gabriela. O Cristian, que ya ha hecho participar mucho a Gabriela. Cristian, ¿usted podría leer el enunciado, por favor? En el histograma de la figura adjunta se muestra la distribución de las masas corporales en kilogramos de un grupo de personas, donde los intervalos de la histograma son de la forma AB en corchete. Según este gráfico, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? Ya. Acá hay que encontrar la falsa, chicos. Ojo con eso, ya que no les vaya a pasar. Ya, apenas llegue a la casa, Oscar, encienda la cámara, ¿ya? Ahí acá el profesor se cayó. Me dan un segundito que me están diciendo algo súper importante. Ya. Ya. Vamos viendo por cada una de las alternativas cuál es falsa, ¿cierto? Ya, Cristian, lea la primera. 36 personas tienen una masa corporal menor o igual
que 50. ¿Esta es falsa o verdadera? Yo creo que falsa, ¿o no? Ya, ¿por qué es falsa? Porque el número de personas máximo dice 22, ¿o no? Pero estamos diciendo que hay 22 personas que su masa es de entre 50 y 60. Igual es falsa porque si tomamos eso serían 8 personas nomás, ¿o no? Mm, no, no. A ver, Amaro tiene una respuesta. A ver, veamos qué dice él. Yo digo que es verdadera porque dice menor o igual a 50 kilogramos. Quiere decir que antes de los 50 también cuentan las personas que había. Entonces, si se suman 8 que están en el rango de 40 a 50, 12 que están en 30 a 40 y 20 a 30 sumado da 36. Aparte, 8 más O los 12 16, ¿más más cuánto? 16, ¿Y cuánto nos daría eso? 36. 36 personas. Recuerden que así se leen los gráficos. ¿Ya? Bien, Amaro. ¿Entendió cómo calculamos la cantidad de personas, Cristian? Sí, profe. Lo siento. No, está bien, si no podemos equivocar. ¿Ya? Pero qué bueno que entendió. Sí, suele confundir. Acá nos están diciendo 8 personas están entre 40 y 50 kilos. Acá 12 personas están entre 30 y 40. 16 personas están entre 20 y 30. ¿Ya? Entonces, sumando todo esto, no es verdadera porque hay hay 36 personas que tiene una masa corporal menor o igual a 50 kilos. Ya, la segunda. A ver. Gabriela, igual la saqué. Leo la segunda. Sí, lea la alternativa B. Ya, el rango de las masas corporales es menor o igual que 50 kilogramos. Sería verdadera, ¿o no? Ya, ¿por qué sería verdadera? No sé. Em, Habría que sacar el rango Sí. de la masa, ¿cierto? ¿Cómo se calculaba el rango? Mm, Era la amplitud también como lo habíamos dicho. amplitud. A ver si alguien se acuerda también. Que ayuda a Gabriela. Es el dato mayor menos el dato menor. El dato Exacto. mayor menos, entonces sería 70 menos 20, ¿cierto? Sí. Serían 50. Entonces, Es verdadera. verdadero. ¿Ya? Gracias, Gabriela. Recuerden, el rango era lo mismo que la amplitud que lo habíamos visto, ¿cierto? Era el rango, como dice, de datos. Ya, a ver, ya Francisca Monsalve. ¿Puede leer la letra C? Sí, más de la mitad de las personas tienen una masa corporal de, a lo menos 50 kilogramos. Ah, está leyendo la D. Ya, pasemos a la D. Ah, Ya, era la esta, C. sí, no, pues está bien. Ok. Es Es ver- verdadera, Ya, ¿por qué? porque... Ah, no, no. Ay, no sé. Está como... Para poder calcular para hacer esta hay que ver. Primero, ¿podemos calcular cuántas personas fueron encuestadas? En total, ¿Son 36 personas? hay 36 personas hasta acá. Ujú, Entonces, faltaría sumar estas dos barritas, ¿cierto? ujú. Entonces, ambas barritas llegan a 22. Entonces, 36 personas más
22 personas más otras 22 personas más. ¿Cuánto nos daría? 80 o Sí, 80. Entonces, ¿qué nos está diciendo acá? Más de la mitad de las personas tienen una masa corporal de al menos 50%, de a lo menos 50%, o sea, 50 kilos. Entonces, acá hay 44 personas. entonces es falso. Ojo, ojo, hay 44 personas que tienen a lo menos 50 kilos Ujú. y tenemos un total de 80 personas. ¿Cuánto equivale el 44? ¿Cuál es el porcentaje? Es más del 50%. Más del 50%. Entonces, ¿la letra D es verdadera o falsa? Verdadera. Profe, Verdadera. ¿Sí? me confundí. ¿La C es verdadera o es falsa? No, la C no la hicimos. Que no Que lo yo saltamos. estaba calculando y como puso 222 me confundí. Ah, sí, es que nosotros habíamos sumado, a ver, voy a borrar acá. Ya, nosotros habíamos sumado las 16 personas que tienen entre 20 y 30 kilos, más las 12 personas que están entre 30 y 40, más las 8 personas que están entre 40 y 50 kilos. Hasta acá tenemos 36 personas, ¿cierto? Encuesta. Las personas que pesan entre 50 y 60 son 22. Entonces a 36 le vamos a sumar 22. Y acá nos da 58. Y vamos a sumarle otras 22 personas, las cuales pesan entre 60 y 70 kilos. Entonces 58 más 22 me da 80. 80 personas totales las cuales son entrevistadas. Entonces, con esta misma respuesta de 80 personas, la C dice, en total hay 58 personas en el grupo, las cuales yo Falso, entrevisté. entonces. Es falsa, Falso. ¿cierto? Porque son 80 Ya. personas las cuales entrevistamos. Entonces es la letra C. Y listo. Y ahí la E la olvidamos porque ya no la hacemos. ¿Entienden? Así se lee un histograma. Ya. Ahora vamos a pasar a la primera parte de medidas de posición. Ya, eso era de ejercicio tipo PAE, ¿ya, chicos? Para que no se vayan asustando. ¿Ven que son un poco más complejos los ejercicios de los ensayos? Porque piensen que cada ejercicio que hagan en la PAES es con tiempo, ¿ya? Así que nunca le van a poner ejercicios complejos los cuales tienen que, ¿cómo se llama? Como pasó con lo de las alturas, que era de la muestra de 5 estudiantes. Nunca le van a pedir sacar el promedio de los 50 estudiantes. Como está de más, como que a la final tienen que ser de lógica, de pensamiento rápido. ¿Todavía no se comparte pantalla? ¿No? ¿Pueden ver o no? Sí, profe, estamos viendo. Ya. Y a mí qué raro no me aparece. Listo. Vamos a ponerle nombre a esta clase. Esta es la clase 22 de medidas de posición. ¿Qué es una medida de posición? A ver, ¿quién le gustaría leer esto? ¿Araceli? Oh, ya bueno. ¿Qué es una medida de posición? Son indicadores estadísticos que dividen el conjunto de datos en partes
porcentuales iguales y se utilizan para clasificar observaciones dentro de una muestra o población. ¿Leo lo de abajo también? Sí. Si una muestra tiene n datos, entonces percentiles dividen la muestra en 100 grupos de n dividido en 100 datos cada uno. Deciles dividen la muestra en 10 grupos de n dividido en 10 datos cada uno. Quintiles dividen la muestra en 5 grupos de n dividido en 5 datos cada uno. Cuartiles dividen la muestra en 4 grupos de n dividido en 4 datos cada uno. Gracias, Araceli. Recuerden cuando estamos hablando de medidas de posición, esto de percentiles, deciles, quintiles y cuartiles es muy fácil confundirse, chicos. Así que acuérdense. Percentiles, 100. Y acá le dice, por 100, acá es 100. Deciles, de 10. Quintiles, el quin de 5. Cuartiles, el cuart de 4. ¿Ya? Siempre cuando tienen que referirlos con esos números. Uy, sigo sin ver la pantalla. No sé qué le pasa. Ahí está. Gracias, Araceli. Ya, percentiles. Aquellos datos divididos en 100 partes iguales. Por ejemplo, el percentil 20 es el valor bajo el cual se encuentra el 20% de las observaciones y el 80% restantes son mayores. Aquí vamos. Para poder calcularlo, se debe considerar si los datos son agrupados o si es que estos no son agrupados. ¿Ya? En el caso que no lo estén, se multiplica el percentil por el total de datos y se divide en 100. En los datos no agrupados tenemos esta fórmula, ¿ya? Que nos dice el percentil, que lo queremos nosotros calcular, por la cantidad total de datos partido en 100, porque estamos hablando de percentiles, de 100, en 100 partes. Esto también nos ayuda para poder calcular la posición. Así también se les llama. En qué, por ejemplo acá, el percentil 20, acá yo reemplazo percentil 20, el K sería el 20 por el total de datos partido en 100. Y este me va a decir, ya, en tal dato se encuentra el percentil 20. Tenemos los datos agrupados también, que esta es una fórmula compleja, así que igual es no compleja, igual es como fácil, porque a la final nosotros necesitamos calcular la posición, pero necesitamos acordarnos de, por ejemplo, de la frecuencia absoluta acumulada anterior al intervalo. También necesitamos saber la frecuencia absoluta del intervalo de trabajo y la amplitud del intervalo. La A es la amplitud del intervalo, es distinto al rango. Vamos a ver un ejemplo. Con datos agrupados. Acá nos pide calcular el percentil 70. En este caso, debemos calcular dónde se encuentra el dato que nos permite identificarlo. Normalmente los datos agrupados son los que están en tablas, chicos, ¿ya? Para esto multiplicamos el 70, que sería el percentil, por el total de datos. En este caso, sabemos que con la frecuencia absoluta o la frecuencia acumulada, al último nos entrega que son 50 datos. Entonces, el 70, que nos piden calcular el percentil 70, lo vamos a multiplicar por 50. Y lo vamos a dividir en 100. ¿Por qué? Porque es el percentil. Es en 100 partes. ¿Y qué nos está arrojando acá? Nos está arrojando que el percentil 70 se encuentra en la posición 35. Entonces vamos acá. Ahora, debemos identificar el intervalo acumulado de trabajo, el cual sería el que se encuentra en rojo, ya que en este caben 37 datos acumulados y necesitamos 35. ¿A qué se refiere esto? Acá la frecuencia absoluta nosotros sabemos que es la suma de esto, ¿cierto?
5 más 11, 16, 16 más 8 es 24, 24 más 5 es 29 y 29 más 8 es 37. ¿Ya? Y nos dicen que el percentil 70 se encuentra en el, por así decirlo, como en la frecuencia acumulada número 35. Pero acá nos pasamos, ¿cierto? Entonces, para poder calcular cuál es exactamente el percentil 70, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a realizar la fórmula, ¿ya? Sabemos que el LI era, como decía acá, es límite inferior del intervalo de trabajo. ¿Cuál es el intervalo de trabajo? Este es el intervalo de trabajo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos trabajando con este, ¿ya? Porque hasta acá llega el percentil como tope, como que nos pasamos por poco. Entonces acá, este es el intervalo inferior, 46. Acá es reemplazado. Lo vamos a sumar con la posición del percentil que ya lo habíamos calculado, que era el 35, menos, este era la frecuencia absoluta acumulada anterior al intervalo de trabajo. En este caso, ¿cuál es la frecuencia acumulada acá? 29. Anterior al que estamos trabajando. Y todo esto va a estar partido por la frecuencia absoluta del intervalo de trabajo. En este caso, el intervalo de trabajo que estamos haciendo es 37 porque la frecuencia absoluta acumulada. Entonces ahora vamos a ver la frecuencia absoluta. En este caso sería 8. Entonces, partido en 8. Y todo esto va a estar multiplicado por la amplitud. ¿Cómo calculamos la amplitud del intervalo? ¿Qué vamos a hacer? Del intervalo vamos a restar el intervalo mayor menos el intervalo menor. Y eso nos va a dar el rango del intervalo, que en este caso 55 menos 46 es 9. Esto es un poco engorroso, chicos, pero hay que enseñarlo, ¿ya? Entonces, recuerden siempre realizar primero los paréntesis. Hicimos los paréntesis, nos da que son 6 octavos. 6 octavos multiplicado por 9 nos da 6,75. Y esto hay que sumarle a los 46 que ya teníamos acá. Entonces, ¿qué nos dice? Que el percentil, el percentil 70 exactamente se encuentra a los 52,75 años. Ese es el percentil 70. Acá, analizando el resultado, concluimos que el 70% de la muestra tiene entre 10 y 52,75 años. ¿Por qué? Porque sabemos que acá la edad mínima que nosotros estábamos analizando era de 10 años y hasta el 70% era 52,75. Y el otro 30% tiene entre 52,75 años y 73 años. Ya para eso nos sirve calcular el percentil y los demás medidas de posición. ¿Ya? Acá vamos a realizar un ejercicio con datos no agrupados. Ahí para que quede un poco más claro lo que es lo que estábamos haciendo. A ver. Amaro, ¿podría usted leer, por favor? Lea todo. O sea, léalo lentito. Oye, y antes recordar que a los chicos que esto es importante incluso para la práctica para nosotros, porque con este sistema se calcula la gratuidad, chicos. ¿Ya? Recuerden que el 60% de las personas de menores ingresos son las que tienen gratuidad. Así que es importante para nosotros conocer estas medidas, tanto para la PSU, o sea, para la PAES como para la práctica. Eso. Así es como calculan si es que nosotros nos ganamos la gratuidad o no. ¿Ya? Cuando hablan del percentil, quintil, porque sale de hecho en la ficha de registro social de hogares, se llama, si no me equivoco, profe. Sí, profe. Ahí mismo sale en qué percentil o quintil o cuartil está. No me acuerdo cuál era exactamente. Llámalo, lea.
También leo los números, ¿cierto? Sí. Ya. Un experimento medido en grados centígrados arrojó los siguientes resultados: 28, 29, 31, 20, 23, 35, 37, 21, 20, 20, 26, 36, 30, 38, 26, 29, 33, 39, 23. ¿Cuál es el percentil 30? Primero, se deben anotar los datos de menor a mayor. Sería 20, 20, 20, 21, 23, 23, 26, 26, 28, 29, 29, 30, 31, 33, 35, 36, 37, 38 y 39. Segundo, se aplica la fórmula para obtener el dato respectivo. Tercero, se multiplica 30 por 19 dividido en 100, Ya, ¿qué lo es que ahí? da como resultado... ¿Ah? ¿Qué es ahí? Ya. Ahí. Acá. ¿Qué es lo que hicimos acá, Amaro, con esta fórmula? Con esta fórmula que dijiste, de 30 por 19 partido en 100. ¿Qué es lo que hicimos acá? Se saca, o sea, el 30 es el percentil ¿Ya? y eso se multiplica por el total de los datos, Que que son sería 19. 19, ¿cierto? Porque Sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ¿cierto? Partido en, En 100. porque estamos hablando de percentil, ¿cierto? Pero a lo que voy, ¿cómo se llama esta fórmula? Mm, Es la Esa es la posición. fórmula de los datos no agrupados. Sí, pero es la posición, ¿ya? ¿Qué nos están diciendo acá? Que nos va a decir exactamente cuál es la posición donde se encuentra el percentil 30. ¿Ya? Ya siga leyendo. Lo que da como resultado 5,7. Cuarto, la posición 5,7 no coincide con ningún dato, pero esta está entre el 5 y el 6, por lo que se debe promediar los dos datos. Quinto, el dato 5 es 23 y el dato 6 también es 23, por lo que el percentil 30 sería 23. ¿Ya? ¿Se entendió, chicos? ¿Amaro lo entendió? Yo sí. Ya. Acá ¿qué es lo que hicimos acá? Sacamos la posición. Sabemos que la posición nos daba el 5,7. En la posición 5,7 iba a estar el percentil, exactamente el percentil 30. Pero como nos dio acá, de que el 5,7 estaba entre estos dos números que eran iguales, 23 grados y 23 grados, nosotros sacamos el promedio. Así que el promedio de 23 y 23 va a ser 23. ¿Ya? Por eso, esta es una forma de calcular el percentil en datos no agrupados. ¿Ya? ¿Cuál es la interpretación? El 30% de los datos son menores o iguales a 23 grados. Entonces, el 5,7 nos da que el 30% de todos los datos que están acá, que esto equivale al 30%, son grados menores de 23 o igual a 23. Y que el 70% de los datos va a ser mayor o igual a 23 grados. Eso es lo que nos está entregando el percentil 30 en este caso. Vamos a pasar, nos quedan 10 minutos, yo creo que vamos a pasar los cuartiles y la próxima semana vamos a seguir con el resto. Los cuartiles son aquellos datos divididos en 4 partes iguales, ¿ya?
cada dato equivale, o sea, cada uno equivale a un cuarto de la muestra, o bien un 25%. Ya tenemos, para poder calcularlos en los datos no agrupados y los datos agrupados. ¿Ya? Y esta misma fórmula de datos no agrupados es la misma fórmula para calcular la posición. Si se fijan es lo mismo que el anterior, pero en vez de partido en 100, ahora es partido en 4, porque el otro era partido en 100 partes, ahora son solo 4 partes iguales. Ya, a ver, tenemos un ejemplo. Calcular el primer cuartil de la tabla de datos. ¿Qué es lo que hacemos acá? ¿A qué se refiere con el primer cuartil de la tabla de datos? ¿Cierto que nosotros decían el percentil 30? Percentil 30. Y nosotros reemplazábamos el K, era el 30, ¿cierto? Pero en este caso que nos dice el primer cuartil, el K, ¿por cuánto lo reemplazamos? ¿Alguien se le ocurre? ¿O alguien sabe cuánto equivale K? Estamos hablando de el primer cuartil. ¿4? No. El otro número. El otro extremo. Estamos hablando de 1, porque es el primer cuartil. Si es que hablamos del, no sé, tercer cuartil, ¿cuánto valdría el K? ¿Cuánto? 3. 3. ¿Ya? Porque estamos hablando de cuartil, estamos hablando de 4 partes. Ya nunca va a existir el quinto cuartil, no. Va a ser primer cuartil, segundo cuartil, tercer cuartil y el cuarto cuartil, ¿ya? Van a haber 4 partes. Ahí nosotros tenemos que ver cuánto vale K. Si es el primero, vale 1. Si es el segundo, el K vale 2. Si es el tercero, el K vale 3. Si es el cuarto, el K vale 4. Ya, ahora buscamos el intervalo donde se encuentra el primer cuartil. Vamos a multiplicar 1 por 64. ¿Por qué? De hecho, acá Profe, ¿no es... sería 65? Sí, eso mismo iba a decir. Creo que acá era 65. Acá. Sabemos que la fórmula es K por N partido en 4. En este caso, el K era 1 por el total de datos. En este caso, esta es la frecuencia absoluta y esta es la frecuencia absoluta acumulada. Entonces sabemos que el total de datos es 65. Entonces 65 y lo vamos a dividir en 4. Y esto nos da que la posición, ¿ven? La posición del primer cuartil es 16,25. Entonces esto nos da 16,25. Entonces ahora buscamos la frecuencia acumulada. Ya. Acá la frecuencia acumulada es 8. Y en el segundo intervalo nos da que la frecuencia acumulada es 18. Entonces hasta acá va a llegar el primer cuartil. ¿Ya? Hasta este intervalo llega. Porque acá nos pasamos un poquitito. Entonces, ahora nosotros necesitamos encontrar cuál es el valor, el cual es el primer cuartil. Acá el profe se cayó. ¿Qué es lo que hacemos acá? Realizamos la fórmula. Acá, el límite inferior del intervalo en el cual estamos trabajando. En este caso estamos trabajando en el intervalo 60 hasta 70. Entonces el límite inferior sería 60, como está acá. Más la división entre la posición del cuartil, en este caso era 16,25, menos
Acá era la, veamos, era la frecuencia absoluta acumulada anterior al intervalo de trabajo. Ya en este caso, ¿cuál es la frecuencia absoluta anterior? Si estamos trabajando con 18, la anterior sería 8. Y ahora va a estar partido en la frecuencia absoluta del intervalo en el cual estamos trabajando. En este caso sería 10. Ahí voy a hallar de dónde estamos sacando cada uno de los datos. Acá estamos sacando ese de acá, el 8 va de acá y el 10 va de acá. Y todo esto va a estar multiplicado por la amplitud de los intervalos. Nosotros sabemos que acá de 50 a 60 hay una amplitud de 10, de 60 a 70 de 10, de 70 a 80 de 10. Sabemos que cada intervalo tiene una amplitud de 10. Entonces acá lo multiplicamos por 10. Entonces, ya, teniendo todos los datos, podemos resolverlo, ¿cierto? Nos da que el primer cuartil se encuentra en el dato 68,25. Sabemos que en el 68,25 es el punto exacto en donde llega el primer cuartil. Entonces, ¿qué es lo que podemos entender de acá? Sabemos que el primer cuartil llega desde 50 hasta 68,25. Imaginemos que esto eran, no sé, ¿por qué lo vamos a poner acá? Ya, un dato X. Y que los otros, o el 25% llega desde 50 hasta 68,25. Y que el otro 75% por ciento de esta tabla está es mayor o igual a 68,25 hasta 120. Ya para esto nos sirve calcular el cuartil. Y ya es hora. Mañana vamos a continuar. O sea, no mañana. Disculpen, la próxima semana vamos a continuar cómo calcular los demás cuartiles y quintiles. Corte Y la deciles profe, también. corte. Se está excediendo. Sí, casi 5 días. Sí, ya casi 6 días seguidos, no, demasiado. Tomás. Ya, chicos, así que alcanzo a pasar la lista, no se Por vayan. favor, profe, mi cerebro se derrite. Sí, sé que fue muchas matemáticas por esta semana, pero quedamos al día. Ya, no nos atrasamos. Esperen, déjenme buscar la lista. Por mientras despidámonos, no se vayan, voy a pasar la lista. Chaito a sus estudiantes que van a estudiar.